Tienes un sueño, una meta muy importante que te motiva, te emociona, pero no eres capaz de moverte hacia él. Te encuentras en un estado de quietud, de pereza, tu cuerpo se siente pesado, cansado, pasas mucho tiempo en las redes sociales, no eres capaz de empezar, ni siquiera por lo más mínimo. Hoy quiero hablar de esto, cómo pasar del estado de miedo al estado creador. Esta es una nueva serie y es un tema del que me van a escuchar hablar mucho porque es algo que me toca profundamente en mi vida, pasar de un estado anímico en el que he vivido por años a estar conectada conmigo misma, con el agradecimiento, con el presente, con las cosas que amo, vivir con intención y con propósito mi vida. Si a ti te hace sentido algo de lo que digo, pues maravilloso, que podamos aprender juntos. Todos somos mundos completamente diferentes. Yo estoy acá para compartirte lo que a mí me ha servido, mi manera de ver la vida. Siento que una de las cosas más difíciles es comenzar a hacerlo, es pasar esa barrera de empezar, porque cuando vivimos nuestro día a día en este estado de quietud, cada vez se siente más lejano la posibilidad de hacerlo. Comienza por lo más mínimo. Para mí esto es clave y ya voy a entrar más en detalle, porque cuando estamos encerrados como en esta manera de ver la vida desde el miedo, todo se intensifica, todo se vuelve más grande, empezamos a medir las probabilidades, los riesgos, todo se siente muchísimo más pesado y más grande. Entonces, a veces para salir de ese estado hay que comenzar por cosas físicas pequeñas, porque se puede sentir abrumador. El decir, bueno, voy a ser constante, por ejemplo, con el ejercicio 3 meses, que pueda que no sea mucho, pero si yo lo veo así mentalmente, me agobia la situación y termino sin hacer nada. Entonces, una vez hayas reconocido cuál es ese miedo, una vez hayas encontrado cuál es tu objetivo claro, vamos a comenzar a diseñar estas pequeñas acciones diarias que se van a volver un hábito en tu vida. Así sea lo más mínimo, con la constancia se va a ir construyendo poco a poco para que tú avances a esto que quieres. Quería hablarles de esto, de los pequeños hábitos que puedes construir en tu día a día, pero realmente esto es lo último que vamos a diseñar. Y te voy a explicar por qué muy brevemente. Si cambiamos las acciones sin cambiarnos a nosotros por quienes estamos siendo en la vida, no vamos a ver un cambio sostenible. Si yo no entiendo quién estoy siendo hoy, y por qué me pasan las cosas que me pasan, si yo no entiendo el miedo en el que estoy viviendo, no voy a generar un cambio importante, profundo y sostenible en mi vida, porque sigo viendo lo mismo, sigo entendiendo la vida de la misma manera. Entonces, antes de irnos a las acciones, vamos a empezar a mirarnos a nosotras. El cuerpo es muy sabio y todo se manifiesta a través del cuerpo. Entonces te pregunto, ¿qué te dice un cuerpo que se siente pesado, en estado de quietud, que así tú puedas ver al otro lado de la ventana esto que deseas? No puedes ni siquiera mover la mano y abrir la ventana para acercarte a esto que quieres, así lo tengas al frente. Con el miedo no puedes aprovechar estas oportunidades que te muestra la vida porque simplemente no las puedes ver. Por ejemplo, en mi cuerpo, cuando vivo desde el miedo, y eso es algo que yo he notado muy personal, es que empiezo a comer de más, empiezo como a despreocuparme. Yo soy muy consciente de lo que me está pasando, puedo verme a mí misma como desde el balconcito de la conciencia, mientras no me importa lo que estoy comiendo, mientras no me importa quedarme haciendo scrolling en el celular, perdiendo el tiempo. Y eso me duele profundamente, pero yo me puedo ver a mí misma como autosaboteándome, pero no tengo la fuerza de salir de ahí. Se vuelve como adictivo. Es difícil cuando estás metido profundamente en esas emociones. Y así las intentemos ignorar y saltarnos el preguntarnos qué es lo que nos pasa, siempre vamos a volver ahí. O nuestro cuerpo nos va a hacer un llamado de atención de una u otra manera. Entonces, entre más pronto atendamos estas señales de lo que nos pasa en nuestra vida, ni siquiera más rápido vamos a salir de ahí, sino que si no lo hacemos, el cuerpo y la vida te va a seguir enviando señales cada vez más fuertes. Yo, por ejemplo, he llegado al estado en el que no soy capaz de pararme de la cama. Si yo no atiendo mis emociones, me derrumban el cuerpo físico. Quiero regalarte 2 preguntas muy importantes. Si tú te sientes identificada o sientes que estás cayendo en este estado de ánimo del miedo o sientes que estás estancada en algo que quieres hacer y no has sido capaz de comenzar, te regalo esta pregunta y es: ¿qué es lo que puedo perder
si me arriesgo? ¿Y qué parte de mí estoy cuidando al no arriesgarme a hacerlo? Te invito a que las escribas con toda la sinceridad del mundo, porque el miedo siempre nos habla de que sentimos que hay algo que podemos perder. Es una señal de que hay algo que es importante y aparece también para cuidar algo de nosotras. Por ejemplo, pueda que quieras estar cuidando esa imagen que tienes tuya de que todo te sale bien, de que no puedes fallar. Pueda que estés cuidando el sentirte segura, el que no quieres que se burlen de ti, no sé. Todos somos mundos tan diferentes y ahí es donde te digo, está perfecto lo que a ti te conecte. Eso es un ejercicio personal. Yo les cuento solamente mi experiencia. Quiero hablar de un tema que me parece muy importante tocar y es el tema de las expectativas que nos tienen atrapadas en una cárcel y vivimos llenas de expectativas que nosotras mismas nos hemos puesto y que nosotras pensamos que los demás tienen sobre nosotras, porque todo vive en cada una. Nadie tiene ningún tipo de expectativa sobre ti. Eres tú misma. Tú te pones esas mismas barreras. Tú te mides con esos parámetros que a veces ni siquiera has descrito y ni siquiera sabes cuáles son. Entonces, por ejemplo, voy a empezar un proyecto, pero soy una persona que tengo expectativas súper altas de mí, de que soy una persona que no puede fallar, de que todo le sale perfecto, de que mis papás esperan que no vaya a fallar y que todo lo hago bien, y son mis expectativas. ¿Cuáles son esas expectativas que tienes? Lo único que hace tener expectativas tan altas de nosotras mismas es atraparnos en el miedo, atraparnos en que no puedo moverme e intentar hacer algo porque si no va a ser imperfecto y va a estar mal. Y cada vez que vivimos y actuamos con esas expectativas tan altas, siempre nos decepcionamos porque nunca vamos a estar a la altura de esto que pensamos. Entonces mi invitación es también como empezar a cuestionarte, porque eso es un trabajo largo, empezar a cuestionarte cuáles son esas expectativas que yo misma me he creado de lo que quiero de este proyecto y bajarlas por completo. ¿Por qué bajarlas? Porque es mejor o es más fácil actuar soltando todas esas expectativas que tienes de ti misma, porque no hay nada absolutamente perfecto en esta vida. El camino está en moverse, en estos pequeños pasos que vas a ir dando, en equivocarte, porque para alcanzar las cosas que quieres, sí o sí, tienes que pasar por un proceso de aprendizaje. Y para aprender tienes que equivocarte, o si no, no existiría el aprendizaje. Hay que hacer las paces con equivocarse. Hay que hacer las paces con que las cosas se salgan de tus planes. Hay que hacer las paces con que la gente te vea fallar. Y hay que hacer las paces con nosotras mismas. Recuperar esa confianza y ese creer en nosotras que siento que por lo menos en mi caso yo había perdido. Porque muchas veces me prometí cosas a mí misma y por vivir desde esas expectativas altísimas que tenía de mí misma, que no pude alcanzar porque era irracional, me decepcioné muchas veces de mí misma y perdí la credibilidad que tengo conmigo misma. ¿Y sabes cómo es vivir una vida sin creer en ti mismo? Te vuelves a poner una meta al próximo día y simplemente ni siquiera lo intentas porque sabes que no lo vas a lograr. Entonces es como volver a recuperar esa relación que tienes contigo misma y comenzar a creer profundamente en ti. No importa que los demás te admiren, no importa que los demás te den palabras de aliento, no importa que los demás te estén ofreciendo su apoyo. Si tú no crees en ti misma, no lo vas a ver como una oportunidad, no vas a poder aceptar ese apoyo, aceptar esa solución si estás viviendo encerrada desde el miedo. Podemos caer en esos estados de ánimo por mucho tiempo. No es como una emoción en la que caemos minutos, sino que podemos caer en esos estados de ánimo por meses, por años. Y es porque repetimos la misma coherencia de lo que estamos siendo, de mi cuerpo, mi mente, mis emociones. Todo se repite, esta misma coherencia, y caemos en estos estados. Hay maneras en las que podemos ayudarnos a salir de esos estados desde el cuerpo, por ejemplo, que para mí es fantástico y siento que muchas veces lo damos por sentado. Así como el cuerpo te avisa que no se puede mover, que hay una señal de peligro cuando está inmóvil, puedes utilizar el cuerpo para tu beneficio. Si tú eres consciente de lo que te está pasando, si por lo menos puedes comenzar a verte
cuando estás en esos estados, utiliza esas herramientas físicas para comenzar a cambiar esta coherencia, esta manera de estar siendo. Por ejemplo, a mí me sirve mucho el cambiar de posición antes de tener una llamada importante, hacer una venta, ofrecerme. ¿Qué hago? Me paro y me meto en el cuerpo de esta persona segura de sí misma, de esta persona con la que yo me sueño ser. Físicamente me paro con esa posición, camino, abro mi espalda, levanto la cabeza y respiro esta posición antes de actuar, por ejemplo. Llevo años viviendo en ese estado de ánimo inconsciente, por eso a veces caigo en esos estados de ánimo y me di cuenta que igual esto no es algo que pueda desaparecer de la noche a la mañana, porque son emociones que llevan arraigadas en nuestro ser por muchísimos años, que se implementaron en mí desde que yo era una niña. Esas herramientas son cosas que me ayudan a salir de estos estados de ánimo cuando me veo a mí misma entrar. Lo más importante que he aprendido personalmente en este año fue que a veces el miedo no va a desaparecer del todo. Y el miedo no es una emoción mala, es una señal, como les digo. Al tener esto claro, al conocer mis miedos, conocerme a mí misma, puedo tomar la decisión de actuar a pesar del miedo, porque puedo utilizar este miedo como fuente de energía en una pequeña medida para hacer las cosas bien, para no hacer las cosas a la loca, para esforzarme y para cumplirme a mí misma. Tú eres la creadora de tu vida, las cosas que pasan alrededor tuyo son resultados de quién estás siendo tú. Entonces, una vez reconoces eso, recuperas ese poder que tienes sobre tu vida, decidir que las emociones y las cosas que nos rodean afecten tu manera de sentir, tu manera de vivir, o aprender de las cosas que te pasan, aprender de las emociones y comenzar a utilizarlas a tu favor para vivir una vida que te guste más, que puedas estar conectada con lo que más amas y te haga pasar de ese estado de miedo al estado creador. Y bueno, eso fue toda mi reflexión por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Me encantaría leerte en los comentarios, saber qué te pareció este episodio, saber también si te sentiste identificada con algo de lo que hablé. Suscríbete para seguir escuchando el resto de mis reflexiones. Si sientes el llamado a un cambio profundo en tu vida, escríbeme y yo te acompaño en este proceso de transformación. Gracias, nos vemos.